Bienvenidos a una cápsula más de Realidad y Noticia. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, y es que a pesar de que las desapariciones en México se han dado desde hace ya varias décadas, en los últimos años van en aumento. Para tratar este tema, contamos con la opinión de Violeta Galartenic, periodista y socióloga argentina que radica desde hace unos meses en México. Violeta, gracias por acceder a esta entrevista. Me gustaría que iniciemos con el tema de las alertas Amber que a diario circulan en la red. Los usuarios toman esta herramienta como medio de difusión pidiendo ayuda para encontrar cualquier indicio sobre el paradero de sus familiares. ¿Conoces estas publicaciones? ¿Has compartido alguna? Sí, actualmente viajo mucho a México por trabajo y estoy iniciando mi carrera profesional allí. Por lo tanto, sí, comencé a leer los diarios digitales y en papel mexicanos y claro, esas noticias aparecen sobre todo en diarios regionales o quizás los diarios más críticos con el gobierno de turno. Aún así, y como extranjera, noto por cierta parte de la población una naturalización como de este tipo de hechos, lo cual es bastante preocupante. Como extranjero y residente en México, ¿las desapariciones es un tema que te preocupa? Es decir, ¿te has sentido insegura en el país? Bueno, sí, las desapariciones no forzadas en época democrática es un hecho muy preocupante. En Argentina hubieron algunos casos del regreso a la democracia, pero en el caso mexicano las cifras la verdad que son muy alarmantes y pareciera asemejarse a cifras que en países latinoamericanos como, no sé, por ejemplo Argentina, Uruguay, Chile, tuvieron en sus periodos más oscuros de gobiernos de facto y la persecución política e ideológica de los habitantes. La verdad que yo me sentí segura en el país, pero es cierto que tomo muy en cuenta las recomendaciones de por dónde no pasar, qué colonias no visitar o por dónde conviene no pasar, en qué autopistas, etcétera. Esta recomendación, que es moneda corriente en México, también es alarmante. Recordemos que en 2016 hubo un caso bastante sonado sobre Anabel Flores, la periodista desaparecida en Veracruz, hallada sin vida en Puebla. Esto sucedió durante el gobierno de Javier Duarte. En este periodo fueron más de 15 periodistas asesinados. ¿Alguna vez te has sentido amenazada aquí o en algún otro sitio por tu profesión de periodista? Nunca me he sentido amenazada, igualmente siempre hice periodismo cultural, de sociedad y espectáculos también, y no he tenido un recorrido periodístico más político o policial, que son las áreas más complicadas y donde suele haber esta persecución o amenazas. ¿Conoces otros sitios en donde se den situaciones similares? Y por mala suerte, varios países del mundo viven situaciones similares por el nivel de corrupción y abuso de poder de las personas que están en los más altos cargos de gobierno y grupos económicos. Y bueno, como te decía anteriormente, en Argentina hubieron 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar, que fue del 76 al 83, y las investigaciones sobre los casos de persecución, violación de derechos humanos, robo de bebés, tortura y asesinatos son investigados hasta nuestros días, y aún negados por ciertos grupos de la sociedad. Esto es importante mencionar ya que en avance de materia social lo que se ha dado en los últimos años es hablar no solo de la responsabilidad de quienes dirigieron estas acciones, sino también la implicancia y responsabilidad civil de quienes miraron para el costado y permitieron que sucediera dicho exterminio. Esta implicancia civil es muy importante para los periodistas mexicanos, digamos, que la consideren, sobre todo estando en democracia, ya que una desaparición no solo habla de un asesinato, sino de un hecho de violencia de Estado con responsabilidades de las fuerzas políticas, policiales, civiles, que no solo asesinan, sino desaparecen el cuerpo, dificultando la investigación posterior y sembrando una figura de terror que hace que gran parte de la sociedad civil se refugie en su vida íntima cada vez, participando menos de la vida colectiva y en los espacios públicos por miedo y terror. Desaparecer el cuerpo sociológicamente es más que asesinar, es una figura bastante siniestra. El argentino Ariel Dulisky comentó durante una entrevista con Carmen Aristegui que en México no existe un plan de búsqueda para desapariciones. De hecho, no hay una base de datos que facilite al gobierno identificar los restos humanos que se hallan en las fosas clandestinas. ¿Cómo crees tú que debería ser un plan nacional de búsqueda?
Primero hay que diferenciar el discurso político de las acciones reales. Ningún gobernante hoy en día va a decir que está a favor de este suceso, pero su real compromiso se ve en las herramientas económicas, sociales y políticas que dispone y que genera su gobierno para solucionar esta problemática. Dicho esto, creo que si está la intención política, lo principal es generar un grupo de personas idóneas e interdisciplinarias que lidere un plan nacional y también apoyarse en la historia y recomendaciones de organismos internacionales y países que han pasado por un proceso similar. Como socióloga, digo, es importante recalcar para mí la necesidad de datos, de un registro único a nivel nacional, un registro de ADN también, para cualquier problemática social, pobreza, indigencia, femicidios, desapariciones forzadas en este caso. Es imposible ir a la problemática sin tener números concretos, sin tener porcentajes, sin un registro no se puede magnificar el grado de la problemática y por ende la cantidad y calidad de los recursos que deben ser puestos a disposición para hacerle frente a la misma. Desde el lado mediático es importante concientizar sobre esta problemática y brindar herramientas de apoyo y conexión a sus lectores o viewers, en el caso del periodismo digital, con organismos que puedan recibir sus denuncias y que les puedan brindar protección. Hasta el momento no hay un responsable oficial sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de los 43 siguen luchando porque se haga justicia. ¿Te parece que este hecho se pudo haber prevenido? Yo creo que todo hecho de violencia puede ser prevenido y la herramienta a largo plazo es la educación. Un pueblo educado es más difícil de engañar, de abusar. Las desapariciones forzadas de personas son parte de esta violencia del Estado, son parte de estos abusos de autoridad en su máximo grado y mientras más educación, trabajo y cultura tenga un país, menor es el grado de violencia que existe, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público. Son muchos los casos de desaparición forzada en México. Este último que hemos mencionado me parece de los más brutales. En términos sociopolíticos, ¿cómo percibes la situación actual del país? Creo que toda situación social merece un análisis profundo, interdisciplinario, pero a grandes rasgos podría decir que la cantidad de desapariciones forzadas de personas, sumado a los casos de impunidad y de abuso de poder por autoridades, militares, policiales, políticas, no solo es preocupante per se, sino que ha generado esto que hablábamos de una conciencia de no te metas, de vivir puertas adentro, de que los familiares de las víctimas cada vez estén más solos en su lucha porque otros nos acercan por miedo a que al acompañarlos les toque a ellos o a su propia familia. Esto rompió el tejido social de una manera más profunda. Muchas personas cada vez se involucran menos en los problemas públicos por miedo o por precaución y esta mirada vacía genera un quiebre entre los lazos sociales y una gran pérdida de libertad, porque el espacio público es parte de la vida. Aún con un sistema democrático, más aún con un sistema democrático, esto es lo que debemos recuperar. Creo que esto es muy preocupante. Desde el periodismo lo que se puede hacer es justamente ayudar a la recomposición de este lazo, que hay que ayudar a reconstruir. Sin duda muy buenas aportaciones, Violeta. Nuevamente te agradezco por tus respuestas y tu tiempo. Ya lo escuchamos, la mirada de una periodista extranjera sobre lo que sucede en nuestro país. Yo soy Yael Sánchez y esto fue Realidad y Noticia.